Muy buenas compañeros y compañeras, quiero hacer este vídeo dando mi enfoque, mi opinión acerca de la situación en los mercados. Sé que muchos de vosotros estáis pues un poquito agobiados porque estáis viendo movimientos un poquito dramáticos en algunas empresas, especialmente empresas de crecimiento, y quería explicar un poco la situación general, ¿de acuerdo? Haciendo un poquito breve repaso entre los diferentes tipos de activos y ya aterrizando algunas acciones en particular. Así que bueno, sin más dilación vamos con ello. Lo primero, vamos a revisar el VIX, índice de volatilidad, índice del miedo. Hemos visto que el VIX tuvo un máximo en torno a los 28. No es nada tampoco demasiado alertante, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que venimos ante una subida del VIX paulatina en los últimos días. Todo esto obviamente es debido al conflicto que estamos viendo entre Irán y Estados Unidos. Genera incertidumbre y por tanto aumentan los niveles de volatilidad implícita, en este caso que es el VIX, ¿de acuerdo? Bien, si nos vamos ya directamente al índice de renta variable, voy a hacer esto un poquito más pequeño. Podemos ver que efectivamente el SP500 continúa en este rango que llevo comentando en los diferentes directos, que por cierto, uniros en los directos los domingos a las 11:30 hora de España. Y si no, pues los podéis ver en diferido, os lo podéis poner mientras vais de camino al trabajo en el coche, etcétera. Creo que os puede aportar bastante valor en ese sentido. Bien, el SP500, ¿qué pasa con el SP500? Que estamos embebidos entre los 7.000 famosillos y los 6.700, teniendo la media móvil 200 en torno a los 6.500 número psicológico. Por ahora, en torno a estos niveles, a mí personalmente no me preocupa, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que hemos visto una desaceleración de esa tendencia alcista. El RSI, el índice de fuerza relativa, que es el que mide la fortaleza de la tendencia, pues prácticamente nos está marcando esto, pero tampoco es necesario ver el RSI, simplemente con ver que efectivamente partimos de un impulso alcista, el cual pues cada vez se ha ido aplanando, ¿de acuerdo? Y esto es diferentes situaciones en las que estamos ahora mismo. Por un lado, la Fed, que no está predispuesta a bajar tipos de interés antes de lo previsto, porque estamos viendo indicadores de volatilidad. Recientemente, el viernes pasado, tuvimos el PPI, el Product Price Index, el Producer Price Index, que es prácticamente la inflación, pero por el lado no del consumidor, sino del productor, y esta aumentó. Si aumentan los niveles de inflación, pues obviamente bajan las expectativas de bajadas de tipos, que es lo que realmente necesita la renta variable americana. Un 3,75, 3,25, 3,75 de los tipos de interés en Estados Unidos es una barbaridad, dado que muchas empresas y especialmente empresas tecnológicas cada vez están más endeudadas, cada vez están invirtiendo más en infraestructura, aumentando sus niveles de CAPEX. No hay más que ver, Microsoft, Oracle. Estamos viendo pues empresas que seguimos muy de cerca y muy cercanas a nosotros, que nos suenan y que están cayendo en bolsa precisamente por la incertidumbre en este gasto tan amplio y adicionalmente porque no ayuda al contexto macro de bajadas de tipos, no vienen, no llegan, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más estamos viendo de acuerdo al escenario este de Estados Unidos e Irán? Pues bien, si vemos aumentos del precio del petróleo, teniendo en cuenta que Irán es uno de los países bastante importantes dentro de la OPEC, es decir, de los países exportadores del petróleo, contribuyendo un 12% prácticamente, y sin prácticamente, y vemos interrumpida, esta oferta de petróleo, pues obviamente el petróleo va a aumentar. ¿Hasta qué niveles podemos verlo? Pues de momento se sostiene en torno a los 75, que es un número psicológico y es un número en el cual ha buscado ya resistencia en el pasado. ¿Dónde va a estar el problema aquí con la subida del precio del petróleo? Pues obviamente lo que pasa cuando sube el precio del petróleo es que aumenta la presión inflacionaria, es decir, al final, si el precio de las materias primas aumenta, ¿qué va a pasar? Que se va a trasladar al producto final, ¿de acuerdo? Aumento de los precios. ¿Eso es lo que realmente queremos? Pues no, porque si aumentan los precios y se genera esa inflación, ¿qué va a pasar con los bancos centrales, que son los que manejan los tipos de interés?
pues se va a aumentar los precios, pues los bancos centrales obviamente no tienen, digamos, esa necesidad de bajar tipos de interés, que es lo que necesita la renta variable, sino todo lo contrario, de aumentar los tipos de interés, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasó en el 2022 cuando la bolsa cayó? Pues fijaos, durante el 2020-2021, especialmente del 2021 hasta el 2022, el precio del petróleo subió a los $130 el barril, que no se veían esos precios desde el 2007, ¿de acuerdo? Entonces, si llegamos a un punto en el que el precio del petróleo rompe estos $75, podríamos verlo perfectamente en torno a los $90. Ya Wall Street está haciendo ya sus cálculos probabilísticos y prácticamente sitúan a más de un 60% que el precio del petróleo no en las próximas semanas lo podemos ver en $90, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué va a significar? Pues obviamente que, insisto, las bajadas de tipos de interés no van a llegar antes de lo previsto. ¿Dónde podemos ver esto? Pues lo vamos a ver en las diferentes yields, es decir, las rentabilidades de los diferentes bonos del gobierno, ¿de acuerdo? Es decir, tú te vas a la yield del 2 años y hemos visto que en los últimos días las yield han ido aumentando, que prácticamente es lo que nos da las expectativas de bajadas o subidas de tipos de interés. Si las rentabilidades de los bonos americanos suben, lo que está descontando el sector institucional es que no va a haber bajadas de tipos de interés, sino todo lo contrario, existe presión inflacionaria que podría hasta incluso llegar a subir tipos de interés. Ahora mismo las yield del 2 años las sitúan en el 3,5, ¿de acuerdo? Entonces, son indicadores rápidos de sensibilidad acerca de los tipos de interés, ¿vale? La yield a 2 años y luego la yield a 10 años tenemos, ¿de acuerdo? Generalmente cuando hay incertidumbre, el dinero institucional se va en la mayoría de las veces a comprar renta fija a 10 años, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el problema ya no es incertidumbre de que estemos en una desaceleración económica, eso no está pasando eso. El problema aquí es que si aumenta el precio de las materias primas, pues obviamente aumenta la inflación y obviamente tiende a aumentar tipos de interés, ¿de acuerdo? Existe esa presión. Y que suban los precios y los tipos de interés, disculpad, no significa que estemos ante una desaceleración en la economía de Estados Unidos, sino significa que es una traba más para el desarrollo de las empresas en bolsa, especialmente las empresas de crecimiento, que son las más endeudadas, las que necesitan pasta, obviamente, para financiar su actividad económica y darle auge a la misma, ¿de acuerdo? Bien, entonces, interesante, el precio del petróleo rompe los 75, ya empezamos a estar en un lío, empezamos ya con tensiones inflacionarias interesantes, ¿de acuerdo? ¿Qué es la otra parte beneficiaria, aparte del precio del petróleo ante toda esta situación entre Irán y Estados Unidos? El dólar. ¿Qué ha pasado con el dólar? Pues fijaos, el dólar se ha apreciado, ha aumentado en valor, el dólar se utiliza como moneda refugio y aparte pues el petróleo lo compramos en dólares mayoritariamente, con lo cual aumenta el precio del petróleo, pues obviamente se necesitan más dólares para comprar petróleo, con lo cual la demanda de dólares esta aumenta. Bien, entonces, ¿de dónde venimos en el eurodólar? Pues el eurodólar partimos, fijaos, desde febrero del 2025, subió el eurodólar la leche. Vimos un euro fuerte en torno el 1,20. Ya en su momento ya comentaba que me parecía bastante raro, un poco dadas la situación macro, ver un euro ya sobrepasar ese 1,20 o incluso llegar al 1,22, el 1,24, ¿de acuerdo? Necesitaba claramente corregir. ¿En qué punto está ahora mismo el eurodólar? Pues si os fijáis, después de este impulso alcista, vemos un patrón, ¿vale? Un canal ascendente, ¿de acuerdo? Los canales ascendentes, obviamente, después de una tendencia alcista, son patrones de reversión. Y diréis vosotros, ¡hala! Esto no funciona. Hemos visto muchos casos y os los voy a enseñar, ¿vale? De patrones ascendentes. Aprovecho ya también para daros un poquito de teoría desde el punto de vista de análisis técnico y no tanto macro y fundamentales. Pero si nos vamos, por ejemplo, me voy a IBM, ¿vale? Que la hemos visto hace poco. Caer, ¿vale? ¿De dónde veníamos de IBM? Esto es un canal ascendente, ¿de acuerdo? Canal ascendente y este ha sido roto. Más ejemplos. Uber. Me voy a Uber. ¿De dónde veníamos de Uber?
Mira, fijaos, voy a limpiar esto un poquito. Y de Uber, fijaos, tendencia alcista, canal ascendente, acompañado obviamente de un RSI bajista, ¿de acuerdo? Divergencia en precios y falta que este rompa y obviamente pues que cumpla el patrón de canal ascendente, ¿de acuerdo? Y así hay muchísimos ejemplos. De hecho, recientemente también vimos uno en Amazon, ¿de acuerdo? Y vimos en Amazon que también veníamos de una estructura muy similar al canal ascendente, incluso de un hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Bien, entonces, volviendo un poco al tema del euro USD, ¿vale? Euro dólar. Nosotros como inversores europeos, ya que en nuestra moneda local es el euro, y obviamente si tenemos exposición en dólares, si este tipo de cambio cae, pues nosotros salimos beneficiados, ¿de acuerdo? Porque obviamente para atraer, cuando vendamos esas posiciones en dólares, acciones en Apple, en Amazon, etcétera, pues obviamente pasamos por la moneda local en euros, ¿de acuerdo? Bien, entonces, importante aquí, ¿vale? Importante aquí, se está sosteniendo bastante bien sobre la media móvil diaria. Si empezamos a ver un dólar fuerte, el dólar, va a aumentar de valor debido a varias cosas, ¿de acuerdo? Una de ellas es el dólar siempre ha servido como moneda de refugio. Generalmente cuando hay incertidumbres o estados como los que estamos viendo ahora, pues el dólar adquiere valor. Las inversiones van al dólar, ¿de acuerdo? Bien, luego por otra parte, el tema obviamente del petróleo, aumenta el precio del petróleo, pues obviamente hay que cambiar, se necesitan más dólares para poder continuar comprando ese petróleo, con lo cual aumenta la demanda de dólares. Estos son los grandes factores que ahora mismo están haciendo este dólar fuerte y el punto clave es la ruptura de este canal que, si os fijáis, se sostiene muy bien con la media móvil 200. Confluyen dos cosas importantes desde el punto de vista técnico y le precede y le sigue también los fundamentales macroeconómicos que he dicho, que yo no pinto solo dos líneas, sino que cuento pues con este fundamento detrás. Bien, entonces si vemos esta ruptura de la media móvil 200, pues potencialmente podremos ver un euro dólar en torno al 1.12, el 1.10, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué va a pasar si esto sucede? Pues que potencialmente lastrará la bolsa a la baja, ¿vale? Vamos a ver un escenario bajista en bolsa. Si yo me cojo ahora mismo y me voy al SP500, bien, entonces para mí un escenario bajista ya es ver que la bolsa, la bolsa americana, en este caso el SP500, 500 empresas de mayor capitalización en Estados Unidos, pues rompa esta media móvil 200. ¿Cuándo ocurrió esta ruptura de la media móvil 200? Ocurrió aquí, de acuerdo, que esta fue la última vez cuando sucedió. Bueno, prácticamente aquí hubo pues una ruptura al alza, pero fue una ruptura invalidada, ¿de acuerdo? Luego fue dando continuidad. Pero bueno, independientemente de lo que sucedió aquí, la última vez que se rompió, que ocurrió esta ruptura a la media móvil 200 a la baja, fue con el tema de Trump y los dichosos aranceles, ¿de acuerdo? Fueron noticias. ¿Vale? Noticias generan pánico y obviamente el pánico hace estas ventas, ¿de acuerdo? ¿Podríamos ver algo similar? Podría ser, pero en mi opinión, y estamos viendo que la bolsa se sostiene muy bien en torno a los 6.700, ¿de acuerdo? Obviamente aquí hay empresas que se han visto muy desfavorecidas, ¿de acuerdo? Y sobre todo con el tema de las bajadas de expectativas de tipos de interés. ¿Qué empresas han visto desfavorecidas? Pues el sector tecnológico. ¿De acuerdo? Ahora iremos a algunas, ¿vale? Repasando y dejando a un lado toda esta parte de Estados Unidos, sí, hemos visto caídas interesantes en el Eurostoxx 50. Fijaos en el Eurostoxx 50, pero es que ¿de dónde venimos? Venimos de otro canal ascendente, señores. Si es que al final también tenía que corregir. La bolsa europea ha tenido una performance espectacular y probablemente vaya a buscar soporte en la media móvil 200 o incluso un poquito más abajo, retesteando zonas de anteriores máximos en torno a los 5.500, número psicológico, 5.500, ¿vale? 5.600. Bien, entonces un poco lo que también he ido comentando en directos es que la bolsa europea pues ha tenido
ha subido en los últimos 12 meses bastante más que la bolsa americana y ya había muchas empresas europeas que estaban cotizando a unos múltiplos desmesurados. Por ejemplo, ya estamos viendo el sector banca a unos múltiplos bastante altos, que ha sido prácticamente lo que ha movido bastante este índice. Y obviamente algo que cotiza muy por encima o empieza a estar bastante por encima de ese valor razonable, pues tiende luego a corregir, y cuando ocurren estas noticias al mínimo pánico se la pega bien, ¿vale? O sea, el Eurostoxx de momento estamos fuera, potencialmente podríamos esperar un poco a consolidaciones, un poquito reducción de esta inercia, pero esto obviamente es un momentum bajista del copón, y aquí lo podemos ver en el RSI, que también se puede, digamos, aplicar análisis técnico sobre el mismo indicador. Bien, también hemos visto caídas en el mercado cripto, bueno, más o menos ya lo he ido comentando en varios vídeos, y el mercado cripto pues está bastante apagado. Esto es la capitalización, hemos visto pues una reducción de los 4 trillion a los 2 trillion, ¿de acuerdo? Se ha esfumado la mitad del mercado cripto, ¿vale? Desde el punto, he leído un poquito noticias y enterándome un poco de la vaina, ¿vale? Y prácticamente pues vi un análisis de JP Morgan, pues que el sector, sobre todo retail, que soportaba mucho este mercado y encima utilizando productos bastante apalancados, pues cada vez iba vendiendo posiciones, ha salido mucho del mundo cripto y se ha ido enfocando cada vez más en stocks, es decir, en acciones. Bueno, dejando a un lado esto, el mercado cripto ya llegará, vendrán oportunidades, así que estaremos atentos. Y vemos el oro. ¿Qué pasa con el oro? Vemos un dólar fuerte, dólar fuerte y oro para abajo. Se ha elegido más, ¿vale? No significa que se vaya a dar la vuelta, ni mucho menos, pero podríamos ver un poquito de consolidación, ¿de acuerdo? Es normal, llegando a los 5.400, 5.200, pues podríamos ver una consolidación y volver a retestear anteriores zonas de soporte en torno a los 4.400, 4.600, ¿vale? Obviamente la plata tiene una mayor volatilidad, tiene ese riesgo específico, porque la plata es un metal que se utiliza mucho en la industria y tiene pues esa parte más específica sectorial, y además que no funciona tan bien como el oro como reserva de valor, ¿de acuerdo? Preguntáis muchas veces la plata o el oro, el cobre. Para reserva de valor, el oro, y si os fijáis y veis un poquito la evolución de las reservas de oro de los bancos de India y de China, en los últimos meses no ha ido más que aumentando, ¿sabes? Han ido aumentando, ¿vale? Entonces, podríamos ver un poquito de consolidación en el oro, pero en torno a los 5.000 y algo. Personalmente yo he ido quitando poquito a poco posición en oro, sigo manteniendo algo en oro. Los que me seguís y lleváis tiempo, ya en su momento pues comentaba por redes sociales comprar oro, etcétera, pero ahora sí que es cierto que estoy poquito a poco reduciendo y llevándome parte, disculpar, de estas ventas y de estos beneficios a otras empresas. Por ejemplo, he ido comprando un poquito más Microsoft y algunas otras que iremos viendo. Luego, temas interesantes, hemos visto caer el índice de Corea, que Corea, este índice, este ETF, lo ha hecho bastante bien. Pues lo hemos visto caer un 130%. ¿Por qué? Porque en Corea la empresa por excelencia, que ocupa prácticamente un 17% ahora mismo en el MSCI de Corea, es Samsung. Y esto es las empresas de memoria. Las empresas de memoria como SanDisk, como Micron, en este caso Samsung, etcétera, han adquirido muchísimo protagonismo, ¿de acuerdo? Se han comprado mucho a nivel institucional, etcétera, y hemos visto una caída interesante en Samsung hoy, que ha caído en torno a un 10-12%, y obviamente pues tira abajo este índice, porque es un índice con bastante, digamos, concentración, ¿de acuerdo? Tan solo 3-4 valores del índice este de Corea, pues son el 50%, ¿vale? Bueno, un poquito más, quizás 6-7. Pero bueno, que es un índice bastante concentrado. Bien, bueno, estamos viendo cada vez que el VIX se ha ido suavizando, pero bueno, continúa ahí un poco la incertidumbre detrás. Detrás de la incertidumbre es donde hay que buscar oportunidades. También hemos visto caídas en el Nikkei, bolsa japonesa, y parece que quiere volver a retestear zonas de soporte en torno a los 52.000, ¿vale? ¿Vendrán oportunidades? Sí, pero hay que saber ser pacientes, ¿de acuerdo? Y hay que tener una cartera que esté diversificada, y siempre hay que tener algo de efectivo. Para mí, en estos momentos, tener efectivo es un bien bastante más preciado que otras cosas, ¿de acuerdo?
Entonces hay que saberlo distribuir bien. Hemos visto Sandisk, empresas de memoria, lo que comentaba previamente, es una empresa que lo está haciendo muy bien, dentro del top picks, por así decirlo, para el 2026, yo incluiría Sandisk, en Micron, muy bien, incluso Lumentum también lo están haciendo bastante bien, un poco por daros ideas, ¿vale? No significa que porque diga esto vayáis ahora a comprar, obviamente yo ya estoy dentro en este tipo de empresas, ya llevo tiempo siguiéndolas y en estos momentos pues ahora mismo no nos interesaría, vamos a esperar un poquito de consolidación, un poco lo que siempre comento, buscar siempre las consolidaciones para comprar, nunca en el punto más alto, ¿de acuerdo? Bien, pero son empresas pues que tienen ese potencial alcista bastante bien, ¿vale? Bueno, en general, por aquí tengo el sector Europa, pues vemos Caixa, los bancos se la están pegando fuerte, pero es absolutamente normal. Necesitaban una corrección. En este caso, Banco Santander buscando soporte en los 9,6, Caixa buscando soporte en torno a los 10, número redondo, pero con cierta presión bajista, ¿vale? Luego ya, por otra parte, tenemos también sector lujo, por ejemplo, Louis Vuitton, que está también con esa presión de venta y sé que algunos de vosotros que me veréis seguís esta empresa y me parece a niveles bastante interesante buscar los 4,60, ¿vale? También estamos viendo caer China y si vemos caer China, pues esta empresa cuyo negocio el 30% está en China, pues también va a caer, pero se están poniendo cosas interesantes. Respecto a Ferrari, para mí Ferrari es una compra moderada, un poco después de este reporte de beneficios, digo moderada, y esto es algo totalmente personal, no lo toméis como consejo de inversión. No me convenció demasiado las guías a futuro de Ferrari, me parecieron bastante conservadoras, es decir, para este 2026 las cifras un poco de estimación tras el último reporte de resultados, pues fueron un poquito más conservadoras de lo normal y la verdad no me genera tampoco esa inquietud por comprar demasiado Ferrari, ¿vale? Veo, esto ya es personal, esto ya cada uno. Sí que es cierto que llegó a unos puntos que técnicamente se situaban en zonas de acumulación interesante, ¿vale? Pero desde el punto de vista de fundamentales, pues podría ser una compra, podría ser, pero bastante moderada, ¿vale? Repsol. Justamente corté posición en torno a 20, ya lo comuniqué. ¿Podríamos ver Repsol un poquito más arriba? Sí, pues potencialmente a los 21, ¿de acuerdo? Es donde tiene la última zona de resistencia, en torno a 21, y ya de ahí, pues si rompe, veríamos Repsol en torno a 24. Fijaos Repsol, porque tiene una estructura bastante interesante. ¿Veis? Que viene prácticamente de un patrón, pero en este caso, en vez de lo que vimos previamente, era una subida y un patrón de reversión tomando forma de canal ascendente, fijaos, canal descendente y súper bien señalado, súper bien señalado. ¿Qué pasa? Aumentos del precio del petróleo, pues obviamente aumentan este tipo de empresas y si os fijáis pues se sostiene ya en niveles de liquidez importante en torno a los 21, pero dada esta presión alcista yo también corté posición porque bueno, me interesaba también tener un poquito de efectivo pues para poderlo redistribuir hacia otros sectores o tipos o clases de activo y lo que vemos aquí es que efectivamente sigue teniendo margen de subida, ¿de acuerdo? De aquí no me creo yo que de repente pegue un frenazo a la baja. Pero ya os digo, y si nos fijamos en el RSI, podemos ver RSI ya en torno cercanos a los 80. ¿En qué momento hemos visto Repsol con RSI entre cercanos a los 80? Pues mira, si trazamos una línea de tendencia, horizontal, y que os iba también de referencia, la última vez que lo vimos fue en el 2005, ¿de acuerdo? Entonces, ante esto existe alta probabilidad de que Repsol pues empiece a consolidar. Que consolide y que se suavice un poco esta presión alcista no significa para nada que se vaya a dar la vuelta, sino que podría de toda esta presión bajar un poquito, reducir un poquito, ¿sabes? La presión alcista y obviamente luego de aquí subir, ¿de acuerdo? Bien. Luego también vemos caídas, vemos también Hermes,
está teniendo una caída interesante, incluso ya traspasando la media móvil diaria. Fijaos que yo consideraba pues esta zona una zona interesante, a priori en torno a los 1800, pero bueno, visto la situación y la presión de venta, por mucha zona interesante que ponga, pues yo no entro aquí, no confluyen mis técnicos y debería de revisar un poquito los fundamentales, ¿vale? Fijaos, ¿y de dónde venimos? Mira, voy a limpiar todo y os vais a dar cuenta de que si sabemos interpretar bien el análisis técnico y lo unimos a un análisis fundamental y un poquito de escenarios macro, pues podemos tener buen criterio a la hora de saber en qué punto estamos. Fijaos, ¿esto qué es? Lo mismo que vimos anteriormente, es agotamiento de tendencia, es un canal ascendente, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, de aquí venimos en una caída que tuvo aquí importante, esto fue una consolidación de la caída y ahora dando continuidad, es decir, estamos viendo prácticamente esto, un A, B, C, ¿vale? Bien, ahora bien, con toda esta presión bajista, ¿nos interesa meternos? Pues sinceramente, bajo mi punto de vista, ¿de acuerdo? Y esto cada uno que haga sus análisis, pues no me interesa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hacia dónde podríamos ver esto? Pues intentamos buscar zonas interesantes, como pueden ser estas, aquí, de hecho por aquí podría estar una zona interesante, pero no obstante vamos a ser un poquito más conservadores dado el escenario y podríamos verla en torno a los 1600, 1800, un poquito una franja interesante. Muchas veces cuando comparto franjas o lo que sea, obviamente es una franja, pero hay que luego ver en qué, cuando llega esa franja, ver en qué punto está el precio. Como aquí yo tenía una franja, visteis, delimitada, pero para mí no es una compra porque yo aquí no me meto, ¿de acuerdo? Vemos todavía presión bajista, una vela con un cuerpo elegante, ¿de acuerdo? Que es un breakout de esta zona, una ruptura de este soporte, ¿de acuerdo? Es importante que sepáis interpretar este tipo de cosas porque os ayuda muchísimo. Vale, luego de aquí del tema de cripto, no voy a entrar mucho en detalle, de monedas de cripto, etcétera. Las mineras, ¿qué pasa si el oro cae? Pues las mineras caen, ¿de acuerdo? Todas las mineras están cayendo. Yo sé que hablo de Barrick Mining, principalmente, me gusta mucho esta empresa, tiene buenos fundamentales, pero obviamente en un entorno hay que saber comprarlas, ¿de acuerdo? Yo puedo hablar bien de ellas, pero obviamente hay que buscar buenos niveles. Entonces, en estos momentos sí que está aumentando la presión bajista, vemos el oro caer. Entonces, si vemos el oro caer, pues esta va a caer, ¿de acuerdo? Probablemente podamos verla retestear la media móvil 100, coincidiendo así pues con puntos de liquidez interesantes en torno a los 42, o incluso si me apuras puede volver a retestear la media móvil 200, los 36, que se sitúan en una zona de soporte bastante interesante. ¿Veis? Confluyen zonas de resistencia, disculpar, y luego aquí podría funcionar como un soporte, es un role reversal, es decir, zonas de resistencia pues actúan de soporte y más confluyendo con medias móviles de 200, ¿vale? Entonces de momento vamos a relajarnos un poco con los metales, ¿de acuerdo? Pero no le quitemos el foco. Hemos visto caídas interesantes como Credo, ¿de acuerdo? Credo es una empresa, a mí me gusta bastante, está vinculada con el mundo de la IA y es una empresa de 17 billion, ha tenido unos reportes de beneficios extraordinarios, está recogiendo cada vez pues un crecimiento más alto. Sí que es cierto que a efectos de múltiplos está un pelín carilla, ¿vale? Pero si le aplicamos el factor crecimiento a dichos múltiplos ya no está tan cara, ¿de acuerdo? Está bien valorada al precio en el que está ahora mismo. ¿Qué pasa? Vamos a ser un poquito pacientes, ¿de acuerdo? Y me gustaría verla pues un poquito, digamos, poquito a poco que se redujera esta divergencia y ver un RSI, oye, pues ver caer quizás una ruptura de la tendencia. Y en este tipo de casos, si se compra bien esta empresa, podemos ver upsides de crecimiento bastante interesantes, de un 100%, ¿de acuerdo? Es decir, ni mucho menos estoy diciendo de comprar, ni eso, sino que, oye, pues son empresas que yo personalmente tengo en el radar, al igual que la de Clearway. Clearway ha tenido un comportamiento espectacular. También tengo en el radar a Astera Labs. Está jugando un papel importante dentro del ecosistema de la IA. Solo que pasa, pues que está corrigiendo y está corrigiendo fuerte y va directo a los 100, ¿de acuerdo? Hay que saber comprar estas empresas. Nebius, lo mismo. Navitas, lo mismo. Son empresas que hay que buscar bien los niveles de compra, y está específicamente Navitas Semiconductor, que tiene bastante buena performance.
tiene mucha volatilidad, o sea, son empresas que son peligrosas si realmente no tienes, digamos, ese expertise, ¿no? Ese conocimiento, ¿de acuerdo? Y sobre todo de gestión. Vemos Celestica, también otra empresa que ahora mismo se está sosteniendo la media móvil 200, tuvo un impulso alcista interesante, ¿de acuerdo? Y son empresas que, si se saben comprar bien, pues tienen muy buen comportamiento. Yo estoy metido en Celestica, Nebius, Navitas, en Alab corté posición, pero me gustaría volver a abrir próximamente. Vamos a ver si vemos reducir un poquito esta presión de venta y empezamos a buscar buenos niveles de compra, ¿de acuerdo? En Credo también estoy metido, yo compré a 100, ¿de acuerdo? Esto es mi propia experiencia, ni mucho menos digo que la hagáis vosotros, es una empresa que yo he ponderado poco, ¿de acuerdo? Tiene mucha volatilidad, igual ves caídas, subidas de un 10%, por tanto no le puedes meter lo mismo que le meterías, por ejemplo, pues yo que sé, una empresa con una volatilidad más baja como Coca-Cola, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver. Bien, Corway se está acercando a niveles interesantes bajo mi punto de vista. Aquí tengo marcado los 60 porque esto ya sería un nivelazo. Corway ha crecido un 110% interanual, lo está haciendo fenomenal, 5% de Corway es de Nvidia, con lo cual pues sí que está teniendo bastante presencia. Y me dirás, Abel, joder, pero ¿cuánto creció ya? Pero es que esta subida era pura expectativa, era humo. Esta subida fue humo. Fue lo típico cuando hacen las IPOs, las salidas a bolsa. Pues ¿qué pasa cuando sale a bolsa? Pues todo son expectativas, ¿eh? Tenéis que tener mucho cuidado con las salidas a bolsa. Ya haré un vídeo comentando un poco tanto de las salidas a bolsa como de otro tipo de operaciones en bolsa, fusiones, adquisiciones, que estáis bastante equivocados porque tendéis a meter bastante la pata y os pensáis que cuando hagáis una IPO hay que meterse, ¿de acuerdo? En breves veremos la IPO de SpaceX, que eso va a ser un bombazo, pero ni mucho menos incito a meteros justamente en cuanto abra las puertas al mercado, ¿de acuerdo? Pero ahí podremos ver cositas interesantes. Un poquito, también otra empresa que sigo bastante, la de ACM Research, a ver si la vemos un poquito a niveles un poquito más bajos, ha tenido un comportamiento espectacular también, y una que me gusta mucho, que estoy dentro, es la de Coherent, ¿vale? Coherent es un empresón y lo está haciendo muy bien. Ahora mismo están máximos, personalmente pues no me gustaría esperar un poquito a correcciones y insisto, de acuerdo, no toméis nada de esto como consejo de inversión, tenéis que hacer vuestros propios análisis y son empresas cargadas de mucha volatilidad, de acuerdo, pero bueno, podéis irlas metiendo en vuestro radar, si os interesan, simplemente abro un poco el espectro de empresas que seguís. Vemos caídas en ASML, empresa holandesa, de acuerdo, en una empresa pues que tiene ese monopolio y yo creo que cada vez está generando un poquito de divergencias aquí, de acuerdo, generó un nuevo máximo, ¿veis? Aquí un nuevo máximo y de repente entraron ventas, presión de venta, ¿vale? Para mí SML por múltiplos vale 1.250 dólares, la estoy viendo en dólares, ¿vale? Sé que es europea y estéis familiarizados en esto, en euros, ¿vale? Pero ahora mismo os digo los precios en dólares. Bien. ¿Qué pasa? Broadcom tenemos reporte de beneficios, se sostiene muy bien por encima de la media móvil 200, al igual que nuestra querida AMD. AMD muy bien con AMD. Está unos múltiplos interesantes, lo que no me gusta nada es este doble top. Este doble top no me gusta. Al igual, se sostiene aquí en la media móvil 200, igual que Broadcom. Mañana muy atentos al reporte de beneficios, así que ya veremos. Oracle 150, en un peor escenario podemos verla en torno a 125 técnicamente, se sostiene en torno a estos niveles de liquidez, pero continuamos con cierta presión de venta. Poquito a poco ya vamos viendo un RSI que se empieza a espabilar, ¿de acuerdo? Empieza a adquirir un poquito más de forma alcista, pero no olvidemos que el último impulso alcista fue este y está aquí consolidando, ¿de acuerdo? Entonces 150 no es mal precio, personalmente también tengo comprado, ¿vale? Veremos qué pasa y de hecho tengo un precio promediado, que por cierto, mucho cuidado con los precios promedio, no andéis metiendo demasiado, sobre todo a estas empresas. Si ya de una ya le has metido un 3% o un 4%, no es plan de que le metas aquí un 10-15% promediando, que te lleves la mitad de la cuenta a una sola empresa. Evitar esos errores y riesgos de concentración. Hay muchas teorías detrás de cómo, digamos, ir faseando compras en base al perfil de riesgo de cada uno, ¿de acuerdo? Entonces,
Tema sinopsis, buscando soporte, sin más. SOX es el Banex Semiconductores, bueno, perdona, el ISES de semiconductores, es el índice de los semiconductores. Es decir, si realmente invertís en empresas semiconductores, os sugiero seguir este índice primero, ver un poco cómo lo hace el índice, que cada vez veo un agotamiento sector semiconductores. Si os fijáis, mirar, aquí tuvimos una tendencia alcista interesante y aquí agotamiento. Pero sin más dilación vamos a irnos directamente a Nvidia. Y Nvidia es una empresa que se está sosteniendo, al igual que hemos visto AMD o que Broadcom, por encima de la media 200, es decir, es de vida o muerte esto es de vida o muerte. Como rompa y entre presión de venta, pues veremos Nvidia en torno a los 150. Nvidia tiene un reporte de beneficios extraordinario. Respecto a las guías de crecimiento, expectativas de crecimiento para este 2025, pues la guía de crecimiento ha superado ligeramente las expectativas y no está teniendo en cuenta los flujos de caja futuro de China, ¿vale? Eso es importante, ¿de acuerdo? El regulador chino es un poco toca pelotas en ese sentido y por eso muchas empresas chinas tecnológicas lo pasan mal porque tienen ese riesgo regulatorio. Si el regulador chino dice aquí no se vende ningún chip, lo tienen que acatar. Son órdenes y tienen que hacer caso al regulador chino. Si no, les pega luego con el mazo. Bueno, entonces, interesante la caída de IBM, esperamos un poquito a niveles interesantes, que por cierto los iré comentando en el canal de Telegram. El canal de Telegram, id directamente al link que dejo en la red social esta, en Instagram. Instagram, justamente en la parte de biografía, pues ahí dejo los enlaces, pues vais a ese de Telegram, porque hay muchas estafas en Telegram, me intentan copiar el nombre y os metéis en canales que no es el adecuado, ¿de acuerdo? Vale, entonces tenemos por aquí Microsoft, ya lo hemos visto, luego del sector aeroespacial, muy bien, ASTS, Rocket Lab, muy bien, lo están haciendo, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que son empresas por expectativas, son expectativas, puras expectativas, no venden, pocas ventas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿me lo creo o no me lo creo? Veremos un poco con la salida en bolsa de SpaceX, sabremos noticias. Pues yo creo que en marzo iba a salir un poco el anuncio, era supuestamente el anuncio de comentar a ver, y bueno, una vez que sacan el anuncio, pues transcurren igual pues 3-4 meses hasta la salida a bolsa o 6 meses, ¿de acuerdo? Igual me estoy equivocando, pero sí sabremos antes de mediados del 2026 qué pasa con la salida a bolsa de SpaceX, ¿vale? Saldrá y va a salir fuerte, esa va a salir fuerte, es una de las más esperadas. Igual va a ser la bolsa con mayor capitalización que la empresa de Arabia Saudí, Aramco, que fue un caso así de éxito a efectos de recaudación, de acuerdo, en la salida de bolsa, pues va a superar a esta de Aramco, de acuerdo. Veremos qué pasa, veremos y nos iremos enterando un poco del panorama. Bien. Pues nada, las chinas fastidiadas. Vemos Baba ya por debajo de media móvil 200. Nada, buscando. Sé que es cierto que el último soporte, el último impulso alcista que tuvo fue bastante interesante a lo largo de finales del 25 y se ha puesto a consolidar bastante fuerte, ¿de acuerdo? Pero bueno, de momento tiene bastante presión bajista. Salimos de Alibaba, ¿de acuerdo? Hicimos por aquí alguna operación comprando en torno a 149 y ya cerrando a zonas de soporte que teníamos aquí, zonas de liquidez interesantes, fuimos reduciendo operación y obviamente a ruptura de nivel de los 146, que encima es un nivel interesante, que confluían varias zonas importantes. Fijaos, de zona anteriores máximos, aquí tenemos, y por supuesto aquí tenemos la ruptura de la media móvil 200. Que una ruptura de media móvil 200 tampoco es algo que digas tú, hostias, esto ya es totalmente bajista, es mi señal. Son simplemente alertas, hay que buscar confluencias y ver un poco el entorno y el escenario macro y el escenario de fundamentales que tenemos de dichas empresas, ¿de acuerdo? Es cierto que las empresas chinas no lo están pasando bien en estos momentos. Vemos, por ejemplo, Tencent Holdings, que se está manteniendo, en breve hará el reporte de beneficios. Sí que es cierto que está cayendo con cautela, pero tiene toda la pinta de retestear los 504 dólar hongkonés, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que es la divisa original.
Bien, luego vemos aquí, esta es la famosa empresa de Samsung, la ha hecho fenomenal, se ha metido mucho en el negocio de memoria y fijaos, Samsung tiene un recorrido de espanto, ¿de acuerdo? No significa ni mucho menos que porque haya subido todo esto, de repente vaya a subir todo esto, ¿de acuerdo? No significa necesariamente eso, simplemente tomadlo como, oye, una empresa lo está haciendo bastante bien, podríamos ver retesteos de anteriores zonas de soporte en torno a los $1.825, ¿de acuerdo? Que coinciden con anteriores máximos, ¿vale? Veremos a ver un poquito estas zonas y potencialmente pues podríamos ver reversiones al alza, ¿de acuerdo? Bien, muy atentos. Luego hay empresas por aquí, me preguntáis bastante, estas empresas de Duolingo, TTD, estas historias, esto fuera, esto no vale para nada, ¿de acuerdo? No podemos meternos en empresas que no tienen ningún sentido. Bien, entonces mucho cuidado con estas empresas, hay que saber lo que uno compra, no podemos entrar en empresas que apenas generan flujo de caja o que no están, digamos, alineadas a las circunstancias actuales, ¿de acuerdo? Ahora con el tema de la IA, pues muchas de estas empresas pues cada vez han ido perdiendo esa inercia y se han puesto un poco en un escenario en su contra. También me preguntáis mucho por Wipath, ¿de acuerdo? Wipath teníamos una oportunidad extraordinaria en torno a los 9.50 en zona de liquidez, ¿vale? No es una mala empresa, al final pues tiene esa parte en la cual ellos son líderes, en la parte de robótica, robotización de procesos y no lo está haciendo mal, ¿de acuerdo? Pero la presión de venta es clara y este tipo de empresas 5,83 billion, que es una empresa pequeñita, hay que saberlas comprar. Entonces, vamos a ver un poquito, vamos a seguirla de cerca y si empieza a haber potenciales cambios, reversiones, empezamos a ver figuras y un poco, empieza a ver esto un poco, volver a repasar un poco los fundamentales y quizás estemos ante una oportunidad interesante, ¿vale? Amazon me gusta más, 200, una empresa pues más robusta, obviamente, y es una empresa que se va a adaptar bastante bien a todo el tema de los aranceles, tiene una diversificación no solamente a nivel negocio, sino a nivel regional, el crecimiento de Amazon Web Services ha sido la leche, cada vez tiene más usuarios en Prime, en Amazon Prime, está jugando bastante bien el papel de anuncios que está metiendo, etcétera. Entonces, lo está haciendo bien, ¿de acuerdo? Lo está haciendo bien. Sí que ha habido inversiones en CAPEX, oye, pues aquí han ido generando un poquito esa indecisión, pero Amazon lo está haciendo bien. Oye, con esta presión bajista podríamos ver incluso Amazon un poquito más abajo de los 200. Sí, podemos verlo, Amazon en torno a 180, ¿vale? Es decir, siempre hay que ponerlos en escenarios peores, ¿de acuerdo? Nunca nadie te va a aceptar el timing perfecto y adecuado en una entrada, pero lo importante al final no es decir, oye, compro aquí, vale, pero cuánta cantidad, cómo vas a gestionar esa posición, cuándo vas a cortarla, es decir, hay que saber gestionar muy bien, hay que tener una estrategia detrás y todo esto obviamente tiene que adaptarse a tu perfil. Bien, aquí por ejemplo Netflix muy bien, aquí es buy the rumor and sell the fact. ¿Qué pasó con Netflix? Netflix es una máquina generadora de flujo de caja. Esto todo fue expectativas y bajada por el tema de la famosa OPA, ¿de acuerdo? Que no fue a ninguna parte, ¿de acuerdo? Al final, cuando se produce este tipo de OPAs, pues obviamente hay que pagar una prima. Entonces, una prima, y esto hace, pues obviamente, que se haga flujo de caja de las propias acciones, genere pues esa incertidumbre al inversor de cara a acerca de esta operativa, y en sí, pues al final generan estas caídas, ¿de acuerdo? Aquí pues obviamente hemos ido comprando y nos estamos aprovechando de estas subidas, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué pasó? Una vez que la noticia ya fue Netflix no compra, ¡pum!, para arriba, ¿vale? Al final nada, no pasa nada, tal. Entonces lo que digo, aquí fue sell the rumor, en este caso, en general es compra el rumor y vende la noticia, pues aquí es vende el rumor, que es lo que pasó, y luego cuando la noticia ya se haga efectiva es cuando haces lo contrario, compra, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasó? Se hizo efectiva la noticia, ¿de acuerdo? Y en días posteriores pues subió Netflix bien, ¿de acuerdo? También desde el punto de vista técnico pues veníamos poquito a poco de un agotamiento de la tendencia, ¿de acuerdo? Canal bajista, canal descendente, y obviamente pues ya nos estábamos ya acercando a un agotamiento, que era necesario ya de que esto empezara un poquito ya a dar un poquito de inercia, ¿de acuerdo? Bien, no quita
y obviamente dices, oye, he perdido la oportunidad, pues obviamente siempre de las subidas hay que buscar las correcciones, ¿de acuerdo? Mi sugerencia siempre es buscar correcciones, intentar buscar precios buenos, y si no, pues hay 200.000 millones de stocks esperando con oportunidades más directas, ¿de acuerdo? Sé que muchos tenéis Uber y Uber pues está respetando bastante bien. Mira, aquí este es el canal ascendente. Uber está respetando bastante bien un canal descendente. Lo voy a hacer con líneas para ser un poquito más preciso. Y por aquí, vamos a ver, Uber. Coño, no me salen las líneas. ¿Dónde están las líneas? Aquí. Vale. Entonces, Uber podemos ver que tiene pinta de respetar un canal descendente bastante bien, ¿de acuerdo? Para mí Uber me gustaría pillarla un poquito más baratilla, en torno a los 65, 64, ¿de acuerdo? Me siento más cómodo a esos precios y también encaja mejor en mi portfolio. Entonces, pues no descarto que Uber podamos verla en torno a estos precios, ¿de acuerdo? En torno a los 65, 66. Hay que tener paciencia, ¿vale? Y si no, pues apuntamos a otras empresas, ¿vale? Tenemos un caso, por ejemplo, Apple. Apple está aquí consolidando, está adoptando una forma de triángulo. En estos momentos este precio Apple no me interesa, ¿de acuerdo? Lo veo un poco caro. Entonces tampoco me quiero explayar demasiado. Y Apple tuvimos la oportunidad clara, aquí nos aprovechamos de comprar a Apple en torno a los 200, número redondo, psicológico, y obviamente empezamos a ver ciertas divergencias, empezamos a ver ya patrones obviamente de agotamiento, etcétera, y que ya ahí estaba ya barata, a 200 pavos Apple estaba muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, ya sin tampoco entrar en mucho más detalle, también vemos un poquito sector salud, farma, hemos visto Pfizer, Pfizer caer, también Moderna la hemos visto caer fuerte. Aquí veníamos también de una consolidación, aquí podemos aprovecharnos también de posiciones largas, ¿de acuerdo? Pero cuando ya vi prácticamente estaba llegando, le estaba costando, digamos, romper máximos, es para salirse, ¿de acuerdo? Esto es para salirse. Si yo me voy a velas de 4 horas, pues empezamos ya a ver prácticamente agotamientos de la tendencia, ¿de acuerdo? Bien, no obstante, como Pfizer rompa los 54, lo está haciendo bastante bien, la verdad, Pfizer. Si rompe los 54, pues podríamos ver un Pfizer más fuerte, ¿de acuerdo? Se está sosteniendo bastante bien aquí. De momento, así es como está la cosa. Luego el Lilly, muy bien consolidando aquí, buscando soporte en la media móvil 200 de 4 horas, pero me interesa más verlo en diario, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el Lilly, pues lo dicho, consolidando aquí, buscando soporte en torno a los 900 y pico, los 1000 redondos, ¿de acuerdo? Número psicológico, muy bien lo ha hecho el Lilly, y ya Johnson Johnson ni te cuento lo bien que lo ha hecho. También os digo, son empresas que durante 3-4 años han estado consolidando. Esto era un canal, bueno, una consolidación, una forma de bandera una formación de bandera, es decir, patrón de continuidad alcista, y lo ha hecho fenomenal. También hay fundamentales detrás que la han hecho robustecer bastante. Luego, una empresa que me gusta mucho es Abi, bastante bien, aquí en torno a los 180, no llegó, no tengo posición en esta, desgraciadamente, pero la sigo bastante de cerca, ¿vale? El sector farmasalud, muy importante, son betas, bueno, ahora algunas sí que ha subido un poquito más, pero generalmente tienen una beta inferior a 1, es decir, son defensivas. Y han tenido muy buen comportamiento. Luego, temas de Visa, Mastercard, niveles muy interesantes recientemente hemos visto, los he publicado en Telegram, ¿de acuerdo? American Express cayendo con fuerza, podríamos ver oportunidades interesantes, pero todavía continuamos con cierta presión bajista. Vamos a ser un poquito pacientes y en cuando empecemos a ver puntos de inflexión, pues podremos ver un American Express interesante. Mira, también aprovecho para comentaros, fijaos, es que estaba claro. Esto pues lo comento bastante en los directos dentro de mi academia, pero claramente yo veía este tipo de formaciones y dije, es cuestión de tiempo, señores, de ver esto caer, ¿vale? Caer fuerte.
Antes AXA, bueno, ha tenido un buen comportamiento, un poquito por diversificar ya y dirigirnos hacia el sector seguros. Mafres ha tenido también buen comportamiento, pero son empresas que voy a buscar un poquito más su consolidación, ¿vale? No paga mal, tiene un buen dividend yield, en torno a un 5,30. También hay que tener cuidado con el tratado de doble imposición de dividendos. Estos franceses te pegan buenas hostias, la verdad. Entonces hay que también acontecer ese tipo de cosas, ¿vale? Fíjate que PayPal es una empresa que en torno a los 50 la veía bastante bien, pero a ruptura de los 50 aquí ya me cambió por completo la vida, ¿de acuerdo? Entonces PayPal sí que está intentando recuperar, y ha crecido un 1% a pesar de que el índice ha ido cayendo, pero PayPal sí que podríamos verla retestear nuevamente los 50, ¿de acuerdo? Fíjate tú con PayPal, me llevé un poquito de chasco, aquí tuve que cerrar posición. Y nada, pues no pasa nada. Oye, son cosas que pasan, ¿de acuerdo? También era totalmente consciente de que la tendencia general es bajista, ¿de acuerdo? Fundamentales no estaban mal y eso, pero tendencia general bajista, ¿vale? No podemos nunca ir en contra de los precios, ser más listo que los precios. Bien, entonces JP Morgan tuvo una caída interesante, tuvo una apertura de caída fuerte, ¿de acuerdo? Y fijaos, se está recuperando bastante bien. ¿Y de dónde viene JP Morgan? ¡Pumba! De un canal ascendente, ¿de acuerdo? Cuestión de tiempo de que este cayera, ¿vale? Más o menos un canal ascendente. Lo importante es entender el estrechamiento entre oferta y demanda, ¿de acuerdo? Cada vez entra más presión de venta y la presión de compra es absorbida por presión de venta. Esa es la explicación fundamental. Hay que entender muy bien los precios y si entiendes bien los precios, pues al final vas a sacar buenas operaciones, ¿de acuerdo? Muy bien, Constellation Energy ha tenido una recuperación fabulosa, aquí nos hemos ido aprovechando, sector energético, incluso de Vistra comprándola en mínimos, ¿de acuerdo? Vistra en torno a los 150, 140 y tantos, creo que por Telegram he compartido algo, pues son empresas que me gustan bastante, ¿de acuerdo? Bueno, ya si nos vamos a empresas ya energéticas como estas del petróleo, pues obviamente aquí han tenido bastante buen recorrido en los últimos días. Y también las sigo bastante de cerca, ¿vale? Muy bien ServiceNow, está recuperando bien, tuvo una caída bastante fuerte y ServiceNow pues estuvo buscando soporte en torno a los 97-100 número redondo, ¿de acuerdo? Quiero esperar un poquito más de ServiceNow, me gustaría ver un poquito más, a ver cómo se comporta, porque tras esta caída tan fuerte, no me gusta entrar en este tipo de situaciones. Sí que es cierto que a nivel de fundamentales está cotizando cada vez unos múltiplos bastante baratos, ¿de acuerdo? Pero no me siento del todo cómodo. Quiero ver un poquito de confluencia también con técnicos, ¿de acuerdo? Y ver un poquito de potenciales reversiones al alza, ver un poco, digamos, de que efectivamente tiene pinta de que se vaya a dar la vuelta, ¿vale? Rubrik en torno a los $50, por aquí tiene 48, pues tiene puntos de liquidez interesantes. Cuando llego aquí se me quita, no tenía pensado comprar Rubrik, de hecho con esta presión bajista no me convencía mucho, pero ahora estoy viendo cositas que me interesan, ¿de acuerdo? Empiezo a ver agotamiento, ¿de acuerdo? Potencialmente podríamos ver un cambio de sentido en Rubrik. Veremos ¿qué es lo que va a provocar ese cambio de sentido? En 9 días reporte de beneficios. La última vez que fue reporte de beneficios, fijaos, un 20% arriba, ¿de acuerdo? Se les da muy bien a la dirección salir a la palestra y comentar los resultados. Son unos expertos, ¿de acuerdo? Generan unas expectativas de crecimiento del copón, que esto es lo que realmente provocó este gap, ¿de acuerdo? No directamente el reporte en sí de las cifras de resultados, sino más esto, ¿vale? Bueno, y CrowdStrike también va a reportar resultados y reporta hoy, señores, ¿de acuerdo? CrowdStrike muy bien, peor escenario ver CrowdStrike en torno a 310, eso sería la bomba, ¿vale? ¿A efectos de múltiplos? ¿Un poquito carilla? Sí. ¿De dónde viene CrowdStrike? Anda, viene de un canal ascendente, era cuestión de tiempo ver esta caída, ¿fijáis? Bien, entonces sí que es cierto que continuamos con cierta presión de venta, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, canal ascendente. Sé que venimos con cierta presión de venta, ¿vale? Pero cada vez está más suavizada, ¿vale? Tenemos una vela interesante aquí. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa con el reporte de beneficios. Las últimas veces que reporte de beneficios, aquí me acuerdo que había una interesante. De aquí ya había identificado agotamientos de tendencia, lo fui compartiendo por Telegram.
Y bueno, aquí sí que me aproveché un poquito de la caída, de la subida hasta máximos, corté posición, ¿de acuerdo? Corté posición en máximos, me interesaba cortar justamente aquí porque veo también otras oportunidades interesantes. Vale, ruptura de nivel, ¿qué pasa? Pues aquí empezamos a ver agotamiento de RSI y veremos qué pasa, ¿vale? Entonces, escenario bueno, obviamente, CrowdStrike para arriba, ¿vale? Y escenario malo, pues lo que queda, que es que caiga, ¿vale? Tengo posición en CrowdStrike, compré un poquito más arriba, las cosas como son, compré en torno a los 410 por ahí, más o menos, compré a la altura de esta zona de soporte, ¿de acuerdo? Compré más o menos ahí. Bueno, pues la vi un poquito un retroceso de un 100% de este impulso alcista, de acuerdo a esos 400 y quise abrir posición. Quizás me precipité un poco, tenía que haber esperado, un poquito dada la presión bajista, pero bueno, oye, pues no pasa nada, también abrí una posición de tanteo, ¿de acuerdo? Nunca entro, si yo tengo pensado meter un 3%, yo nunca le meto un 3%, y es un poco lo que siempre comento a mis alumnos, yo hay que fasear un poquito las compras, porque el timing perfecto no existe, no esto del robot perfecto que te va a elegir la entrada, eso no existe, ¿vale? O sea que mucho cuidado con esas cositas. Y de aquí, pues veremos si hay un peor escenario en torno a los 320. Si llega a los 300, ya nos coronamos. Ya, fijaos, si nos vamos a Palo Alto, también lo está haciendo bastante bien. Tiene un rebote, una zona muy interesante. La tenía marcada. Lo que pasa es que, como tengo posición en CrowdStrike, pues no quise entrar en Palo Alto. ¿De acuerdo? También fijaos de dónde venimos. ¡Pum! De un canal ascendente para abajo. ¿De acuerdo? Bien. Palantir, que me estáis preguntando algunos. Palantir, mira, fijaos, esto es un agotamiento. Me gusta lo que veo en Palantir. Me gusta bastante lo que estoy viendo aquí en Palantir, ¿vale? En el momento que vuelva a romper la media móvil 200, podemos ver un Palantir dando continuidad alcista, ¿vale? Sí que es cierto que Palantir, desde el punto de vista de fundamentales, sigue estando cara. Y eso no se lo quita a nadie. Esto puede ser que ha aumentado el porcentaje de expectativa en crecimiento, ¿de acuerdo? O sea, unos múltiplos como está ahora y luego múltiplos en los cuales le vas incorporando esa variable de crecimiento, ¿vale? Bueno, pues para adelante podríamos ver un cambio de sentido. Aquí vemos un poquito de agotamiento que se sostiene en una zona de anteriores máximos. Si nos vamos a una gráfica semanal, lo vais a ver mucho más claro. Fijaos, bien. Muy bien, entonces sector defensa, NOK y RTX, que son empresas que ya he ido comentando, especialmente NOK, la que he comentado bastante en Telegram, y muy bien, para mi gusto son las dos empresas que lo han hecho muy bien. Pues dejo por aquí la de Rheinmetall, a veces me habéis preguntado, este hombro cabeza hombro no me gusta nada, ¿de acuerdo? Y esto ya es Europa, cotiza en bolsa alemana y no me termina de convencer demasiado, ¿de acuerdo? También hemos visto crecimientos interesantes en Rolls-Royce, ¿de acuerdo? Lo ha hecho muy bien. Airbus se está acercando a una zona de soporte interesante, es para vigilar, es una zona para vigilar. Continuamos con presión bajista, si nos vamos a gráficos de velas diarias, de acuerdo, ya vemos que ha roto la media móvil 200. Va a quitar este área, de acuerdo, y fijaos, se sostiene con la media móvil 200, ya cruzando con la media móvil 220, y vemos que se dirige en torno a los 170, ¿de acuerdo? Es una zona que me interesa, coincide con anteriores zonas de máximos donde el precio siempre tiende a buscar soporte, ¿vale? Veremos un poquito cómo funciona por aquí, repasaré un poquito los múltiplos, lo tengo un poquito abandonada, Airbus, pero no olvidemos que Airbus es tendencia alcista espectacular, fijaos, muy bien, ¿vale? Es lo que es, la historia es lo que es, la acción de precios es la que es y vemos que Airbus es una tendencia alcista históricamente, ¿de acuerdo? Bien, petroleras, Chevron lo hace muy bien, también me gusta mucho Chevron y un poco pues la llevo siguiendo tiempo, ya he ido compartiendo esta empresa y esta también tendencia alcista, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, cuando consolida, igual se te tira consolidando 2 o 3 años, como lo que ha pasado con el petróleo, ¿vale? Son empresas correlacionadas con el precio del petróleo, ¿de acuerdo? Voy a limpiar un poquito esto y si os fijáis, veis Chevron, para arriba, después de un impulso alcista, consolidación, ruptura de impulso y de momento para arriba. Como veamos el precio del petróleo, insisto, romper los $75 el barril, cuando hablo del petróleo es petróleo crudo, ¿vale? Se va a 90 y esta le va a seguir el rollo, ¿vale?
Lo mismo con ExxonMobil, lo está haciendo muy bien también. Aquí lo que estaba buscando es, oye, pues una ruptura y un poquito de pullback hacia la zona de soporte y podemos buscar posiciones alcistas, pero nada, no quiere retestear. Pero bueno, vamos a tener paciencia, veremos en qué termina esto, tema del petróleo. Luego las empresas Quantum, nada, esto fuera, no me interesa ninguna, es comprar humo, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con este tipo de empresas, ¿vale? Son expectativas, no hacen ventas, no tienen ventas reales. O si tienen es muy poquito, y si tú te coges en los múltiplos para este tipo de empresas, que es el price to sales, es decir, el precio sobre lo que venden, precio en bolsa sobre lo que venden, pues obviamente cotizan los múltiplos exageradamente altos y no tiene sentido. Un precio muy alto para lo que realmente venden, el denominador, ¿vale? Bien, entonces consumo básico, bien, poco a poco me he ido deshaciendo de las posiciones de algunas de consumo básico. Sigo teniendo algo un poquito porque me reduce bastante la beta de cartera y de volatilidad, pero poquito a poco he ido reduciendo, he ido cortando un poquito Colgate. Sí que es cierto, hemos visto que ha llegado en torno a los 99, 100, muy cercano, y ahí ya fui reduciendo exposición. Colgate muy bien la ha hecho, tiene una zona clara aquí donde fui tomando posición en este rectángulo. Coincidiendo con anteriores zonas de máximos, también tuvo aquí una tendencia alcista de espectacular y la ha costado un poco, ha estado corrigiendo, la ha seguido de cerca. Coca-Cola para mí ya empieza a estar cara, por encima de los $75, para mí es el precio, el fair value, ¿de acuerdo? Podemos valorar perfectamente Coca-Cola, sencillamente con un PER, ¿vale? Se adapta bastante bien, dada la naturaleza del negocio que tiene, ¿vale? Pepsi muy bien, está consolidando, tuvo aquí una ruptura prácticamente de esta consolidación. Fijaos Pepsi, mira, este es otro caso, ¿veis? Cuando empecéis a ver este tipo de formaciones, tendencias alcistas acompañadas de tal, es que es cuestión de tiempo que esto rompa, y fijaos, tuvo aquí una ruptura, ¿vale? Entendiendo un poquito la estructura, hay que entender bien las estructuras, tuvo una ruptura y aquí una consolidación y dio continuidad a la consolidación, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora mismo roto la media móvil 200 y la rompió bien y está rompiendo estructura, con lo cual podríamos ver una consolidación y potencialmente continuidad alcista. Veremos cómo lo hace. Esto es un escenario, ¿de acuerdo? No que vaya a suceder, ¿vale? Un poco un escenario en base a mi experiencia que puede existir una probabilidad alta. Y yo creo que hemos hecho un repasito de todo. Espero que os guste y bueno, que os aporte ese valor. Ya iré haciendo de vez en cuando este tipo de análisis, este tipo de directos, pues obviamente en la academia hago de estos directos, hago 2 a la semana, de 2 horas y cuarto repasamos hasta muchas más empresas y resuelvo bastantes dudas, ¿de acuerdo? Pero disfruto mucho hasta haciendo estos directos y si os sirven, pues oye, me alegro un montón, eso es lo importante. Y nada, aprovecharos sobre todo de los directos los domingos, ¿de acuerdo? Los domingos 11:30, si no quedan grabados y son directos que aportan bastante valor. Y al ser un directo, pues oye, me preguntáis, no puedo contestar a todas las dudas, pero en la gran mayoría intento contestaros a todos, ¿de acuerdo? Venga, un fuerte abrazo y que lo disfrutéis y estaros tranquilos, que siempre en las caídas, como siempre se dice, cuando la sangre llega al río es cuando realmente empieza a haber oportunidades. Y la sangre todavía no ha llegado al río, que el índice apenas ha corregido. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.